La traición sabe exactamente a ceniza y a jerez barato. Eso fue lo que Rosalind Ashdown comprendió mientras estaba de pie en el salón, apenas iluminado, de la casa de su familia en Mayfair, una mansión que se caía a pedazos, mirando fijamente al hombre con el que se suponía que se casaría en menos de 2 semanas. Ambrose Cavington ni siquiera tuvo la decencia de mirarla a los ojos. En su lugar, clavó la vista en la alfombra persa, ya descolorida, bajo sus botas recién lustradas, mientras giraba, nervioso y cobarde, el anillo con su sello familiar. Es simplemente una cuestión de economía, Rosalind, murmuró Ambrose, con una voz que había perdido por completo la cadencia poética que solía reservar para sus declaraciones de amor. Las inversiones de tu padre en la Compañía de las Indias Orientales se han esfumado. Los acreedores ya están rondando. Si ato mi nombre al apellido Ashdown ahora, la propiedad de mi propia familia en Surrey se hundirá junto con la tuya. El pecho de Rosalind se apretó, el corsé bajo su vestido de mañana de pronto le pareció una jaula de hierro. Su padre había muerto apenas 3 semanas atrás, el corazón se le había parado en cuanto llegó a Londres la noticia del hundimiento de sus barcos mercantes. Y ahora, el hombre que había prometido protegerla la abandonaba con la misma rapidez. Economía, repitió Rosalind, y la palabra le supo amarga en la boca. Así llamas ahora a la señorita Lavinia Croft. Una inversión económica. Ambrose se estremeció. Los rumores sobre sus repentinas y constantes visitas a la hija del magnate ferroviario del norte ya habían llegado a oídos de Rosalind a través del despiadado rumor de la sociedad londinense. Lavinia Croft poseía una fortuna capaz de comprar la mitad de Hampshire, y no había hecho ningún esfuerzo por ocultar su deseo de conseguir un marido apuesto y titulado que legitimara su dinero nuevo. Lavinia entiende cómo funciona el mundo real, espetó Ambrose, y su culpa se transformó rápidamente en actitud defensiva. Nos casaremos en St. George's el martes. Lo siento, Rosalind. De verdad lo siento. Pero debes entender que no tengo otra opción. Un caballero debe asegurar su legado. Un caballero, susurró Rosalind, sin una sola lágrima en la voz, no rompería un voto hecho ante Dios solo porque el oro ha perdido su brillo. Vete, Ambrose. Vete antes de que olvide los modales que mi madre me enseñó. Cuando la pesada puerta de roble se cerró tras él, el silencio de la casa se volvió ensordecedor. Rosalind se dejó caer sobre el sofá de terciopelo, y la magnitud de su ruina cayó sobre ella de golpe. Tenía 22 años, estaba sin dinero, sin padre y públicamente abandonada. Para la mañana siguiente, sería la lástima de toda la alta sociedad. Y para el mes siguiente, ella y su hermana menor se verían echadas a las calles de Londres, obligadas a buscar trabajo como institutrices si tenían suerte. A la tarde siguiente llegaron los acreedores. Eran hombres duros e implacables, cargados de libros de contabilidad, que evaluaban los candelabros de plata con ojos codiciosos. Rosalind estaba de pie en el vestíbulo, rodeando con los brazos, en gesto protector, a su hermana Lily, de 16 años, que lloraba sin consuelo. Fue en ese instante de desesperación absoluta y sofocante cuando volvió a sonar el pesado llamador de bronce. El mayordomo, un hombre mayor que llevaba un mes sin cobrar su sueldo, abrió la puerta. El murmullo de los acreedores se detuvo de golpe. El aire del vestíbulo pareció descender 10 grados. En el umbral estaba Arthur Pendleton, el duque de Somerton. Era un hombre hecho de ángulos afilados y sombras frías. A sus 32 años, el duque era una figura formidable en la Cámara de los Lores, conocido por su intelecto despiadado, por su enorme fortuna, surgida de las minas de estaño de Cornualles y de vastas propiedades en el corazón de Londres, y por su absoluto desdén hacia las formalidades sociales. Sus ojos tenían el color de un cielo de invierno, pálidos, penetrantes, completamente indescifrables. Llevaba el cabello oscuro peinado hacia atrás, dejando al descubierto una frente aristocrática, y sostenía un bastón con puño de plata, no porque lo necesitara para caminar, sino como símbolo de autoridad. No esperó a que lo anunciaran.
Entró al vestíbulo y su mirada recorrió a los buitres que evaluaban la plata de los Asdown. Fuera, ordenó el duque. Su voz no era alta, pero poseía una letalidad silenciosa y resonante que se sentía vibrar en el propio suelo de madera. El acreedor principal, un hombre corpulento llamado Higgins, infló el pecho. Escuche bien, Su Excelencia, tenemos un derecho legal. He comprado la totalidad de las deudas de Lord Ashdown, lo interrumpió Somerton, sin siquiera dignarse a mirarlo. Sacó un grueso documento doblado de su abrigo de lana oscura y lo lanzó sobre la bandeja de plata junto a la puerta. Cada pagaré, cada hipoteca, cada chelín pendiente. A partir de este momento tratarán con mis abogados en Lincoln's Inn Fields. Si vuelvo a ver alguna de sus caras cerca de esta casa, me encargaré personalmente de que la corona les revoque sus licencias bancarias. Fuera. Los acreedores huyeron como ratas ante una marea creciente, tropezando entre sí por escapar de la presencia sofocante del duque. Cuando la puerta se cerró de golpe, Rosalind se quedó paralizada, el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Solo había visto al duque de Somerton de lejos, en los bailes abarrotados de Devonshire House, una sombra oscura que se mantenía apartada en los rincones. Nunca se los había presentado formalmente. Su Excelencia, comenzó Rosalind, con la voz ligeramente temblorosa. Yo. No comprendo. ¿Por qué asumiría usted las deudas de mi padre? La suma debe de ser astronómica. Somerton giró lentamente su mirada penetrante hacia ella. La observó como quien examina una pieza de porcelana fina, ligeramente dañada. Porque, señorita Asdown, yo necesito una duquesa. Y usted necesita salvación. Rosalina ahogó un grito, atrayendo a Lily hacia sí. Una duquesa. No puede hablar en serio. Somos desconocidos. Hablo completamente en serio, respondió él, con un tono conversacional pero desprovisto de calidez. Necesito una esposa que administre mis propiedades, que se siente al otro extremo de mi mesa y que acalle los rumores sobre mi soltería. No tengo interés alguno en las jovencitas ingenuas de la temporada social, ni deseo someterme a los tediosos rituales del cortejo. Usted ha sido educada para administrar una gran casa. Posee una dignidad silenciosa. Y, lo más importante, dada su actual humillación pública con el señor Cavington, usted no está en posición de negarse. La cruda pragmática de sus palabras la hirió, pero la verdad innegable que contenían la clavó al suelo. ¿Y si me niego? Lo desafió ella, levantando la barbilla. Entonces su hermana irá a un orfanato de caridad en Whitechapel, y usted probablemente terminará como criada de cocina antes del invierno, dijo Somerton, sin alterar el tono. Le ofrezco una vida de absoluta seguridad. Las deudas de su padre, borradas. Una generosa dote para su hermana. A cambio, usted me dará su lealtad, su obediencia y su nombre. Será la duquesa de Somerton. Espero su respuesta al anochecer. No esperó respuesta. Se dio la vuelta y salió hacia la niebla de Londres, dejando a Rosalind mirando fijamente la puerta vacía, su destino reescrito por completo en apenas 5 minutos. Bajó la mirada hacia el rostro cubierto de lágrimas de Lily, y luego hacia la repisa vacía de la chimenea, donde antes colgaba el retrato de su padre. Al anochecer, envió una sola palabra por mensajero a la casa Somerton, sí. La boda de Rosalind Ashdown y Arthur Pendleton fue un asunto casi fantasmal. Se celebró en una pequeña capilla privada de la propiedad de los Somerton en Yorkshire, lejos de las miradas curiosas y las lenguas viperinas de la sociedad londinense. No hubo flores, ni coros alegres, ni madres llorando de emoción. La voz del vicario resonó contra las frías paredes de piedra mientras Rosalind, vestida con un sencillo traje de seda gris paloma, juraba amar, honrar y obedecer a un hombre que permanecía a su lado como una estatua tallada en hielo. Cuando Arthur deslizó en su dedo el pesado zafiro de corte cuadrado, su contacto fue breve y sorprendentemente frío. No la besó. Simplemente le ofreció el brazo y la condujo fuera de la capilla, hacia su nueva realidad.
La mansión Somerton era una vasta fortaleza gótica de piedra oscura, robles imponentes y pasillos interminables y llenos de corrientes de aire. Era una casa que exigía silencio, tal como su dueño. Durante el primer mes de matrimonio, Rosalind apenas veía a su esposo. Él desayunaba al amanecer, pasaba los días cabalgando por los páramos desolados de Yorkshire o encerrado en su vasta biblioteca administrando su imperio, y solo se unía a ella para cenar 2 veces por semana. Aquellas cenas eran verdaderos ejercicios de resistencia. Se sentaban en extremos opuestos de una mesa de caoba de más de 6 metros, separados por candelabros de plata y un silencio sofocante. «Está el venado a su gusto, su excelencia», intentó Rosalind una noche, mientras el tintineo de los cubiertos le crispaba los nervios. Arthur no levantó la vista de su plato. «Es adecuado, señora. Confío en que la ama de llaves, la señora Fairfax, le haya entregado las llaves de la casa sin ningún inconveniente». Así ha sido. Aunque debo admitir que el ala oeste está notablemente descuidada. Me gustaría encargar tapices nuevos desde Londres y quizás contratar a algunas mujeres del pueblo para despejar los rosales, que están completamente descuidados. Arthur hizo una pausa, dejando el cuchillo sobre la porcelana. «Tiene usted una asignación. Gástela como le parezca. Pero no espere que la acompañe a pasear entre rosales». El rechazo fue absoluto. Rosalind tragó el nudo que se le formó en la garganta, con el orgullo ardiéndole por dentro. No había esperado un matrimonio por amor, pero tampoco había anticipado aquel aislamiento tan profundo y aplastante. Arthur no era cruel con ella. Simplemente le era del todo indiferente. Le daba todo: vestidos exquisitos de París, las joyas más finas, un establo de yeguas mansas, todo, menos calidez humana. Las noches eran lo más difícil. Tenían alcobas separadas, conectadas por una pesada puerta de roble que permanecía siempre cerrada por el lado de él. Rosalind solía quedarse despierta, escuchando el viento aullar contra las ventanas, llorando la vida que había perdido, y preguntándose qué fantasmas oscuros atormentaban al hombre con quien se había casado. A veces, ya entrada la noche, creía escuchar el paso rítmico de unas botas en la habitación de al lado, un ir y venir constante, como el de una pantera enjaulada. La verdadera prueba de su nueva vida llegó 3 meses después, disfrazada de invitación al baile de máscaras de verano del duque de Devonshire en Londres. Sería su primera aparición pública como duque y duquesa. «Debemos asistir», le dijo Arthur, arrojando la invitación dorada sobre su escritorio. «Se espera la presencia de la propia reina. Es hora de que la sociedad vea que he cumplido con mis obligaciones sociales». Cuando llegaron a Londres, la ciudad entera hablaba de ellos. La transformación de Rosalind, de muchacha arruinada y abandonada a duquesa de Somerton, era el escándalo de la década. Cuando su carruaje se detuvo frente a la fachada grandiosa e iluminada de Devonshire House, un sudor frío recorrió el cuello de Rosalind. «Nos van a mirar fijamente», susurró, con las manos temblando sobre la seda de su falda. Arthur la miró. En la penumbra del carruaje, sus rasgos afilados se suavizaron por una fracción de segundo. Extendió la mano, y sus dedos enguantados rozaron los de ella. «Que nos miren. Eres mi esposa. Superas en rango a casi todas las mujeres de ese salón. Camina con la cabeza en alto, Rosalind, o te harán pedazos». Era la primera vez que usaba su nombre de pila. El sonido de su nombre en los labios de Arthur le provocó un extraño e inesperado escalofrío por la espalda. Al entrar en el gran salón de baile, la música pareció vacilar. Cientos de ojos se posaron sobre ellos. Rosalind vestía un traje de terciopelo azul medianoche, con los diamantes Somerton brillando como una constelación en su garganta. Arthur permanecía erguido a su lado, su presencia dominando el salón entero, un escudo inamovible de autoridad sombría. Entonces, entre el mar de sedas y levitas, Rosalind los vio, Ambrose Covington y su nueva esposa, Lavinia. Lavinia iba envuelta en una ostentosa seda dorada,
riendo a carcajadas, mientras Ambrose se veía ligeramente más suave de lo que Rosalind recordaba. Mientras la multitud se abría, las dos parejas se encontraron cara a cara cerca de la fuente de champán. Los ojos de Lavinia recorrieron a Rosalind de arriba a abajo, con una sonrisa venenosa jugando en sus labios. Vaya, vaya, si es la nueva duquesa, ronroneó Lavinia, su voz elevándose por encima del cuarteto de cuerdas. Nos sorprendió mucho enterarnos de sus repentinas nupcias, Rosalind. Casarse tan deprisa después de un compromiso roto. Una se pregunta qué desesperación tan terrible la empujó al altar. Ambrose apartó la mirada, sonrojándose intensamente. El pecho de Rosalind se contrajo. Todo el salón los observaba, esperando a que ella se derrumbara. Abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hablar, Arthur dio un paso al frente. Desesperación, señora Cavington. La voz de Arthur era suave, refinada y cargada de una letalidad absoluta. No alzó la voz, y aún así la multitud a su alrededor cayó en un silencio aterrado. Curiosa elección de palabras, viniendo de una mujer cuyo padre le compró un marido para lavar el hedor del carbón de su linaje. Lavinia ahogó un grito, el color desapareciendo de su rostro. Arthur giró su mirada gélida hacia Ambrose, que se encogió físicamente hacia atrás. Y usted, Cavington, un hombre que cambia su honor por una fortuna ferroviaria, no se atreva a hablar sobre las motivaciones de mi esposa. La duquesa de Somerton es la joya de este salón. Ustedes dos son apenas el polvo que pisamos. Si cualquiera de los dos vuelve a dirigirse a ella con semejante familiaridad, me encargaré personalmente de que ningún puerto, desde Liverpool hasta Bombay, acepte la carga de las líneas navieras de los Croft. Me he explicado con claridad. Ambrose balbuceó, incapaz de formar una sola palabra, mientras Lavinia parecía a punto de desmayarse. Arthur les dio la espalda con desdén aristocrático, ofreciendo su brazo a Rosalind. Ven, querida. El aire aquí se ha vuelto insoportablemente rancio. Mientras la conducía lejos de allí, Rosalind alzó la mirada hacia su esposo, el corazón latiéndole desbocado contra las costillas. Aquel hombre frío e indiferente de los páramos acababa de defenderla con una ferocidad que la dejó sin aliento. Durante el resto de la velada, Arthur no se apartó de su lado. Cuando bailaron, su mano se posó firme en la cintura de ella, su mirada clavada en la suya, con una intensidad que hizo desaparecer al resto del salón abarrotado. Esa noche, de vuelta en la casa de Londres, Rosalind yacía en la cama con la mirada fija en el techo. La pesada puerta que conectaba sus habitaciones seguía cerrada, pero el silencio entre ellos ya no se sentía vacío. Se sentía cargado, denso, como el aire justo antes de una violenta tormenta. El baile en Devonshire House cambió por completo los cimientos de su matrimonio. La sociedad ya no veía a Rosalind como una criatura digna de lástima. Era ahora la propiedad intocable, ferozmente protegida, del hombre más temido de toda Inglaterra. Y sin embargo, dentro de las paredes de su propia casa, el misterio de Arthur Pendleton se profundizaba cada vez más. Él volvía a encerrarse en su caparazón estoico, aunque sus ojos se demoraban más tiempo sobre ella durante sus cenas silenciosas. Comenzó a dejarle pequeños regalos inexplicables en su saloncito, un raro volumen de poesía que ella había mencionado casualmente que le gustaba, una rosa blanca perfecta del invernadero, una caja de delicados caramelos de violeta cristalizada traídos de Francia. Cuando ella le agradecía, Arthur apenas asentía con brusquedad y cambiaba de tema. Fue durante su tercera semana en Londres cuando el frágil hielo terminó por quebrarse por completo. Arthur había sido convocado al Parlamento para un debate de emergencia sobre aranceles extranjeros, dejando a Rosalind sola durante toda la tarde. Una violenta tormenta de verano se desató de pronto sobre la ciudad, obligándola a quedarse dentro de casa. Buscando un libro específico sobre administración de propiedades, Rosalind se aventuró en el estudio privado de Arthur, un santuario que solía evitar. La habitación olía a cuero, a sándalo y a autoridad masculina. Pesadas cortinas de terciopelo bloqueaban la penumbra de la tormenta.
Mientras rebuscaba entre las enormes estanterías de caoba, su manga rozó una pila de correspondencia sobre el escritorio atestado, y los papeles se desparramaron por la alfombra persa. «Vaya por Dios», murmuró, arrodillándose para recogerlos. Mientras apilaba los pesados pergaminos, un libro de contabilidad encuadernado en cuero rojo, ya gastado, le llamó la atención. Se había abierto solo. Rosalind sabía que no debía mirar. Era una mujer honorable. Pero un nombre escrito con la letra afilada y cortante de Arthur saltó de la página, robándole el aliento: Ambrose Covington. Frunciendo el ceño, Rosalind tomó el libro. Era un diario financiero privado que registraba transacciones personales, fuera de las cuentas oficiales del patrimonio Somerton. Recorrió con el dedo la columna bajo el nombre de Ambrose. Allí, fechado exactamente 4 meses antes de que Ambrose rompiera su compromiso, había un registro de Arthur comprando las crecientes deudas de juego de Covington. Docenas de ellas. Pagarés de clubes de caballeros de mala reputación, pérdidas enormes en las mesas de Faraón. Ambrose se había estado ahogando en deudas mucho antes de que se desmoronara la fortuna de la familia Asdown. Rosalind frunció el ceño, profundamente confundida. ¿Por qué el duque de Somerton compraría en secreto las deudas de un caballero rural menor? Pasó la página. Se le cortó la respiración. Lavinia Croft. También había notas sobre ella. No transacciones financieras, sino listas de compromisos sociales. Óperas, fiestas en jardines, observaciones detalladas. La señorita Croft asistirá a la velada de Lady Melbourne. Asegurarse de que Covington esté en la lista de invitados. Instruir a Lord Palmerston para que los presente. El libro de contabilidad se le escapó de las manos temblorosas, cayendo al suelo con un golpe seco. La habitación empezó a dar vueltas. Se sujetó del borde del escritorio para no perder el equilibrio. Arthur no se había limitado a rescatarla después de que su vida se arruinara. Él había orquestado la ruina de su compromiso. Había movido las piezas del ajedrez de la sociedad londinense, empujando a un Ambrose desesperado y endeudado directamente hacia el camino de la adinerada Lavinia Croft. Había orquestado la traición que le había roto el corazón. Pero, ¿por qué? Frenéticamente, Rosalind abrió de golpe el cajón superior del escritorio, toda apariencia de decoro desapareciendo ante semejante traición. El cajón estaba casi vacío, salvo por una pequeña caja de caoba forrada en terciopelo. Con dedos temblorosos, presionó el cierre de latón. Adentro había una colección de objetos aparentemente aleatorios y mundanos, una campanilla azul seca y prensada, un delicado abanico de mujer con mango de perla, la seda ligeramente rasgada, un programa de un recital de piano en el Royal Albert Hall, fechado 5 años atrás. Y debajo de todo, un pequeño retrato en miniatura. Rosalind lo tomó en sus manos. Quien la miraba desde el retrato era una joven de ojos risueños y rizos oscuros, vestida con un sencillo traje de muselina blanca, con una corona de campanillas azules trenzada en el cabello. Era ella misma. Recordaba aquel día con total claridad. Tenía 17 años y asistía a un festival de verano en el campo, cerca de la propiedad de su tío. Ese día había perdido su abanico. Las lágrimas le picaron los ojos, una mezcla caótica de horror, asombro y profunda confusión la invadió por completo. El duque de Somerton, frío e intocable, el hombre que aseguraba haberse casado con ella únicamente por conveniencia, el hombre que la trataba como una pieza de porcelana en su vida grandiosa y vacía, la había estado observando durante 5 años. Había guardado el abanico que ella dejó caer. Había guardado la flor que llevaba en el cabello. Había desmantelado sistemática y despiadadamente su compromiso con otro hombre, solo para poder aparecer y reclamarla cuando ya no le quedaran más opciones. No deberías estar aquí. La voz llegó desde la puerta, baja y peligrosa. Rosalind giró sobre sus talones. Arthur estaba de pie en el umbral, empapado por la lluvia, el abrigo pegado a sus anchos hombros.
Su mirada bajó del rostro pálido de ella al libro de contabilidad en el suelo y finalmente al retrato en miniatura que sostenía en la mano. Por primera vez desde que lo conocía, el duque de Somerton parecía completamente despojado de su armadura. El cielo de invierno, pálido e indescifrable, de sus ojos se hizo añicos, revelando una tormenta oscura, aterradora y obsesiva debajo. Tú, logró articular Rosalind, retrocediendo hasta chocar contra el borde del escritorio. Tú hiciste esto. Tú emparejaste a Ambrose con Lavinia. Compraste sus deudas para acorralarlo. Orquestaste mi humillación. Arthur cerró la puerta del estudio detrás de él. El clic de la cerradura sonó como un disparo en la habitación silenciosa. Caminó lentamente hacia ella, quitándose los guantes empapados y arrojándolos sobre un sillón de cuero. No parecía avergonzado. Parecía un depredador finalmente arrinconado. Ambrose Covington era un tonto débil y llorón que habría desangrado a tu familia hasta dejarla en la ruina, dijo Arthur, su voz un susurro áspero. No te merecía. No sabía cómo protegerte. Y tú sí. Gritó Rosalind, arrojando la miniatura sobre el escritorio. Tratándome como una prisionera en una pesadilla gótica. Comprándome como si fuera ganado, después de arrebatarme mi única otra opción. Me mentiste. Me dijiste que necesitabas una esposa por conveniencia. Arthur se detuvo a apenas unos centímetros de ella. Su presencia física era abrumadora, sofocante. La miró desde arriba, un músculo tensándose en su mandíbula apretada. Mentí, confesó, y las palabras parecían arrancadas de su propia garganta. Mentí porque si te hubiera dicho la verdad, habrías huido de mí. Me habrías mirado con el asco que merezco. ¿Sabes lo que es, Rosalind, ver a la única luz de este mundo miserable prometerse a un hombre indigno siquiera de besar el dobladillo de su vestido? Extendió la mano, sus dedos desnudos y cálidos rodeando con suavidad la cintura de ella, atrayéndola contra su pecho firme. Rosalind ahogó un grito, paralizada por el calor repentino e intenso que emanaba del hombre que ella creía hecho de hielo. Te he amado desde el día en que te vi reír en aquel prado, hace 5 años, confesó Arthur, apoyando la frente contra la de ella, la voz quebrándose. Construí mi imperio por ti. Compré la mitad de Londres solo para tener un reino que poner a tus pies. Soy un bastardo frío y despiadado, Rosalind, pero soy tuyo. Y quemaría el resto del mundo hasta reducirlo a cenizas antes de permitir que otro hombre te aparte de mí. Rosalind permaneció paralizada, con la mente dando vueltas, atrapada entre los brazos de un hombre que la amaba con una devoción terrible y absoluta. La lluvia azotaba furiosa contra las ventanas, ocultando el sonido de su corazón desbocado, mientras el peso completo del oscuro secreto del duque caía sobre ambos. La tensión, densa y sofocante, llenó el estudio en penumbra mientras el reloj de pie marcaba los segundos. Rosalind observaba al hombre cuyas manos sujetaban su cintura, sintiendo el latido frenético e irregular de su corazón contra su propio pecho. Arthur Pendleton, el intocable duque de Somerton, acababa de confesar haber orquestado la completa destrucción de su vida anterior, todo en nombre de un amor retorcido y obsesivo. Ella lo empujó hacia atrás. La pura fuerza de su adrenalina rompió el abrazo, y Arthur retrocedió medio paso, los brazos cayendo a los costados. No confundas tu arrogancia con afecto, su excelencia, siseó Rosalind, la voz temblando con una rabia aterradora que nunca supo que poseía. Tú no me amas. Amas la idea de poseerme. No soy más que otro activo en tu libro de cuentas, una obra de arte que adquiriste mediante negociaciones hostiles. Me robaste mis decisiones. El rostro de Arthur palideció, las sombras bajo sus ojos volviéndose más marcadas en la penumbra de la tormenta. Eliminé un obstáculo. Covington te habría destruido. Aseguré tu futuro. Te aseguré a ti. Convirtiéndome en tu prisionera. Rosalind tomó los bordes de su falda, retrocediendo hacia la pesada puerta de roble. No puedo mirarte. No puedo respirar el mismo aire que un hombre que juega a ser Dios con mi vida.
Me voy a Yorkshire por la mañana. No me sigas. Esperaba que él se lo prohibiera. Esperaba que el tirano despiadado que dominaba la Cámara de los Lores cerrara con llave las puertas y exigiera su sumisión. En cambio, Arthur permaneció completamente inmóvil. El fuego detrás de sus ojos azul pálido se apagó, sustituido por una resignación hueca y devastadora. Como desees, susurró, y las palabras sonaron como si hubieran sido arrastradas sobre vidrio roto. Haré preparar el carruaje. Yorkshire, a finales de otoño, era un paisaje desolado e implacable. El viento aullaba sobre los brezales, sacudiendo las antiguas ventanas emplomadas de la mansión Somerton. Durante 2 meses, Rosalind vivió en un exilio autoimpuesto, vagando por los vastos e interminables pasillos vacíos de la finca gótica. Esperaba sentirse liberada. En cambio, el silencio de la mansión se sentía pesado, resonando con el fantasma de su esposo. Para distraerse del caos en su mente, Rosalind se volcó en la administración de la propiedad, una tarea que Arthur le había concedido explícitamente. Fue durante una revisión de las cuentas domésticas, en la biblioteca, cuando se encontró en compañía de la señora Fairfax, la anciana ama de llaves que había servido a la familia Pendleton durante 40 años. Siempre ha sido una criatura solitaria, Su Excelencia, murmuró la señora Fairfax una tarde, sirviendo el té mientras Rosalind revisaba los gastos de carbón para el invierno. Incluso de niño. Pero no siempre fue tan frío. Rosalind se detuvo, la pluma suspendida sobre el libro de cuentas. Nunca había preguntado por el pasado de Arthur, demasiado intimidada por su exterior gélido. ¿Qué lo cambió? La señora Fairfax dudó, la mirada desviándose hacia el imponente retrato del anterior duque, un hombre de ojos crueles y duros. Su madre, Lady Genevieve. Era un alma gentil, completamente inadecuada para un hombre como el difunto duque. Cuando Su Excelencia, nuestro actual duque, tenía apenas 10 años, Lady Genevieve se fugó. Huyó a Francia con un pintor sin un centavo, dejando al niño atrás para enfrentar solo la ira de su padre. A Rosalind se le cortó el aliento. Lo abandonó. Así fue, asintió tristemente el ama de llaves. Y el difunto duque se encargó de que el niño aprendiera una lección brutal. Le enseñó que el amor era una debilidad que destruía fortunas y arruinaba a los hombres. Lady Genevieve murió de cólera en un hospital de caridad en París, 3 años después. El difunto duque se negó a pagar para que trajeran de vuelta su cuerpo. Después de aquel día, nuestro duque dejó de llorar. Dejó de sonreír. Dedicó su vida entera a acumular tanto poder y tanta riqueza que jamás volvería a estar a merced de los caprichos de nadie. Juró que nunca dejaría que nada de lo que valorara se le escapara de las manos. La revelación golpeó a Rosalind como un golpe físico. Las piezas del rompecabezas que era Arthur Pendleton se reordenaron violentamente ante sus ojos. Claro. La despiadada adquisición de sus deudas, la destrucción de su compromiso, la manera silenciosa y obsesiva en que la vigilaba en cada evento social. No era simple arrogancia. Era el terror frenético y sobrecompensado de un hombre que creía que, si no controlaba cada variable, volvería a ser abandonado. Esa noche llegó un pesado paquete desde Londres, con el sello del principal abogado de Arthur en Lincoln's Inn Fields. Rosalind rompió el lacre esperando una exigencia de que regresara, o quizás la disolución formal de su acuerdo matrimonial. En cambio, un montón de escrituras legales cayó sobre su escritorio de caoba. Rosalind leyó entre la densa jerga legal, las manos comenzando a temblarle. Eran traspasos de propiedad. Las vastas minas de estaño de Cornualles, los lucrativos muelles de carga de East End, y una suma asombrosa de capital líquido depositado en el Banco de Inglaterra. Arthur había transferido legalmente una porción astronómica de su imperio no vinculado, poniéndolo enteramente a nombre de ella. Adjunta a la última escritura había una sola hoja de pergamino con la letra afilada y cortante de Arthur: me acusaste de robarte tus decisiones, Rosalind. Tenías razón.
construí mi imperio para asegurarme de nunca ser un hombre impotente. Pero, al hacerlo, te despojé de tu propio poder. Adjunto encontrarás los medios para tu independencia absoluta. Ahora eres más rica que la propia reina. Si deseas dejarme, anular este matrimonio o vivir separada de mí de manera indefinida, puedes hacerlo sin temor a la ruina. Ya no eres mi cautiva. La decisión es, y siempre debió haber sido, tuya. Tuyo en penitencia, Arthur. Una lágrima resbaló por la mejilla de Rosalind, cayendo sobre la tinta de su firma. El hombre que había pasado toda su vida aterrado de perder el control acababa de entregarle la espada para cortar el lazo entre ellos por completo. Era la rendición absoluta. Las noticias de Londres llegaron 2 semanas después, no por correo legal, sino a través de los titulares frenéticos y escandalosos de The Times. Los mercados financieros estaban en pánico. El desastroso colapso de las empresas ferroviarias de George Hudson, las mismas inversiones que el padre de Lavinia Croft había respaldado fuertemente, había sacudido la ciudad entera. Fortunas enteras se esfumaron de la noche a la mañana. Pero fue un rumor más pequeño, y mucho más venenoso, el que heló la sangre de Rosalind. Ambrose Cavington, ahora completamente arruinado por el colapso ferroviario y a punto de enfrentar la cárcel de deudores, se había jactado públicamente, borracho, en el Club Whites, de poseer información capaz de destruir al duque de Somerton. Aseguraba tener pruebas de que el duque había cometido chantaje ilegal y manipulación financiera para conseguir a su duquesa. Ambrose amenazaba con llevar el escándalo hasta la Cámara de los Lores, un acto que arruinaría la carrera política de Arthur y mancharía para siempre el apellido Pendleton. Rosalind no dudó ni un instante. Ordenó que prepararan el carruaje más rápido. Ya no era la muchacha asustada y arruinada que lloraba en un salón de Mayfair. Era la duquesa de Somerton, y su esposo estaba bajo ataque. Cuando el carruaje de Rosalind se detuvo frente a la gran casa londinense, en una gélida noche de martes, pasó de largo junto al mayordomo sorprendido y se dirigió directamente hacia el estudio de Arthur. Las puertas estaban entreabiertas, y voces alteradas resonaban en el pasillo. «Me darás 50.000 libras, Somerton, o entregaré estos libros de cuentas al mismísimo Lord Palmerston». La voz de Ambrose sonaba aguda, apestando a ginebra barata y a desesperación. «Le contaré al mundo entero cómo me compraste. Cómo me negociaste como si fuera ganado para robarte a Rosalind. No harás nada semejante, señor Cavington». Rosalind empujó las pesadas puertas de roble. Ambos hombres se quedaron paralizados. Arthur estaba de pie tras su escritorio, con aspecto agotado, sombras profundas talladas bajo sus mejillas. Sus ojos se abrieron de absoluto asombro cuando Rosalind entró en la habitación, dejando caer su pesada capa de viaje de terciopelo para revelar un vestido de seda negra, severo y lleno de autoridad. Ambrose se veía horrible, la ropa desarreglada, el rostro hinchado por el alcohol y el estrés. «Rosalind», tartamudeó. «Deberías escuchar esto. Tu esposo es un monstruo. Él forzó nuestra separación». «Sé perfectamente bien lo que hizo mi esposo, Ambrose», dijo Rosalind, con la voz goteando hielo mientras caminaba lentamente hacia él. «De lo que también soy consciente es de que eres un cobarde. No luchaste por mí. En cuanto el oro desapareció, corriste hacia Lavinia Croft con la velocidad de un perro apaleado. Arthur simplemente abrió la puerta. Tú fuiste quien la cruzó con gusto». La boca de Ambrose se abría y cerraba como la de un pez fuera del agua. «Él me arruinó». «Tú te arruinaste solo», replicó Rosalind, colocándose entre Ambrose y el escritorio de Arthur. Se irguió cuán alta era, los diamantes Somerton brillando con fiereza en su garganta. «Y si crees que puedes extorsionar a la casa de Pendleton, estás subestimando enormemente la inteligencia de las personas a las que intentas amenazar». Metió la mano en su bolso y sacó una pesada llave de bronce, arrojándola sobre el escritorio. «He pasado la última semana con los magistrados de Surrey», declaró Rosalind, su tono imitando aquella autoridad letal y silenciosa que Arthur solía emplear.
Como única propietaria de la nueva compañía Cornwall Holding, una compañía que recientemente adquirió las hipotecas de la última propiedad rural que le queda a tu familia, puedo hacer que te desalojen antes del amanecer. Además, extorsionar a un par del reino es un delito que te llevará a las colonias penales de Australia antes de que se derrita la nieve. Así que, señor Cavington, saldrá usted de esta casa. Embarcará rumbo a las Américas y jamás volverá a pronunciar mi nombre, ni el de mi esposo. Si lo hace, me aseguraré personalmente de que pase el resto de su miserable vida rompiendo piedras en una cadena de presos. Ambrose la miró, aterrado, viendo ya no a la muchacha dulce y sumisa que alguna vez había cortejado, sino a una reina despiadada e inflexible. Miró de Rosalina a Arthur, comprendiendo que estaba completamente superado. Sin decir una palabra más, giró y huyó de la habitación. La puerta principal se cerró de golpe un momento después. El silencio se apoderó del estudio. Rosalind permaneció de pie frente a la puerta, el corazón latiéndole en un ritmo frenético. Lentamente, se dio la vuelta. Arthur la miraba como si fuera una aparición. El formidable duque de Somerton, un hombre que intimidaba a primeros ministros, parecía completamente desarmado. «Volviste», susurró él, la voz apenas audible. «Volví», respondió Rosalind, acortando la distancia entre ambos hasta quedar a apenas unos centímetros. Alzó la vista hacia sus ojos pálidos y tormentosos, viendo la vulnerabilidad cruda y desnuda que él había ocultado del mundo durante más de 20 años. «Me diste el mundo, Arthur. Me diste el poder de destruirte y la libertad de dejarte. Y aún así me defendiste», dijo él, extendiendo la mano con vacilación, sus nudillos rozando la seda de la manga de ella como si temiera que fuera a desvanecerse. «¿Por qué?» «Porque eres un demente, Arthur», susurró Rosalind, una lágrima escapándosele. «Pero eres mi demente. Cometiste pecados terribles para traerme hasta aquí, Arthur. Pero veo al niño que fue abandonado. Veo al hombre capaz de derribar los pilares de la tierra con tal de mantenerme a salvo. No quiero ser tu prisionera, Arthur. Pero sí quiero ser tu duquesa». Arthur dejó escapar un suspiro tembloroso y quebrado. Cerró la distancia que quedaba entre ellos, rodeándola con los brazos con una fuerza feroz y desesperada, hundiendo el rostro en el hueco de su cuello. La sostuvo como si fuera lo único sólido en un universo que se derrumbaba. «Mi igual», murmuró Arthur contra su piel, la voz espesa de lágrimas contenidas. «Mi vida. Mi alma». Rosalind rodeó con los brazos los anchos hombros de Arthur, sosteniéndolo con la misma fuerza. El fantasma de la muchacha arruinada de Maffer había desaparecido, reemplazado por una mujer forjada en fuego y sombra. El hielo alrededor del corazón del duque de Somerton no solo se había derretido, había sido consumido por completo por la llama de la mujer a la que amaba. Permanecieron juntos en el estudio silencioso, dos almas imperfectas y ferozmente protegidas que por fin habían encontrado su puerto. El imperio que gobernaban era vasto, forjado en la manipulación y sellado con secretos oscuros. Pero cuando Arthur levantó la cabeza para capturar los labios de Rosalind en un beso apasionado y arrollador, ella supo una verdad absoluta: el resto del mundo podía arder hasta convertirse en cenizas, siempre y cuando ellos dos gobernaran juntos entre las brasas. «Hola, mi nombre es Hidden Justice, propietario y administrador del canal Hidden Justice». Después de ver el video, su prometido la abandonó por una heredera millonaria. Ella se casó con un duque de hielo sin saber que él secretamente. Me encantaría saber qué piensas tú. ¿Cómo te hizo sentir esta historia? Lo que más se me quedó grabado fue esa mezcla de dolor y esperanza inesperada que recorre toda la historia. Ser abandonada por alguien en quien confiabas puede dejar cicatrices emocionales profundas, y eso hizo que su nuevo matrimonio se sintiera incierto desde el primer momento. Pero también me gustó cómo las acciones silenciosas del duque insinuaban, desde el principio, que había mucho más detrás de esa fachada fría de lo que nadie imaginaba. ¿Creen ustedes que el duque la amó durante más tiempo del que ella misma comprendía? ¿O sus sentimientos fueron creciendo poco a poco después de casarse?
Y si estuvieran en su lugar, les costaría volver a confiar en alguien después de una traición tan dolorosa. Creo que historias como esta nos recuerdan que sanar suele ser un proceso lento, sobre todo después de una decepción que cambia la manera en que vemos el amor y a las personas que nos rodean. Si esta historia significó algo para ti, me encantaría leer tus comentarios. Y si disfrutas de historias de romance histórico y emocional como esta, no olvides darle like y suscribirte a Hidden Injustice para más contenido.